Este grupo de investigadores de la Universidad de Salamanca trabaja con abejas solitarias, es decir, aquellas que no producen miel ni cera. Ellos estudian en qué medida la estructura del paisaje agrícola influye en las decisiones que toman las abejas respecto a las características que tendrá su descendencia. Han descubierto que cuando hay más variedad de alimentos en un paisaje, la abeja decide tener más descendencia, de mayor tamaño y en su mayoría hembras. Pero si por el contrario la comida escasea, la abeja opta por que la descendencia sea masculina y de menor tamaño. El estudio se ha llevado a cabo en terrenos de La Rioja, con hembras de la especie Osmia caerulescens, una especie de abeja solitaria común en aquel lugar. Hemos trabajado en 3 sistemas de cultivo diferentes, ¿vale? En cereal, en viñedo y en huerta. Lo que hemos hecho ha sido, en cada uno de los cultivos, emplazar trampas nido, que son las que hemos utilizado para obtener el material, obtener los individuos. Esas trampas nido consisten en un poste metálico que lleva adosado un par de tubos de PVC, y en el interior de esos tubos se introducen unas cañas huecas, que son las que van a utilizar las abejas para nidificar, porque estas especies de abejas son solitarias. Cada una de las hembras establece su propio nido de forma individual, digamos, y lo que hace es, el nido está formado por una serie de celdas que se disponen de forma lineal, una seguida de la otra, y la abeja lo que hace es que cada una de las celdas la aprovisiona con polen y con néctar y pone un huevo, y una vez que ha finalizado ese proceso la tabica y empieza a construir la siguiente celda. De cada una de esas celdas emerge después un individuo. El nido trampa nos permite también trabajar con lo que se conoce como forrajeadores del lugar central. Son animales que vuelven a ese nido. Entonces, el establecer el nido en un punto central nos permite trabajar con el entorno paisajístico. Es ahí, esa es la base que se estableció cuando se planteó este proyecto. Posteriormente, en el laboratorio, estos investigadores abren cada una de las cañas, extraen todas las celdas y las colocan en viales de vidrio etiquetados. El siguiente paso es criar las abejas, simulando su entorno, hasta que llegan a la fase adulta. Es ahí donde los investigadores pueden comparar y ver el número de abejas hembras o machos. Lo que hemos visto en este trabajo es que efectivamente el paisaje influye sobre la inversión parental, pero el efecto que tiene varía en función del sistema local en el que se encuentre establecido el nido. Es decir, que los diferentes sistemas de cultivo afectan de forma distinta a las abejas, y al final es un efecto combinado entre paisaje, lo que tienen a nivel de paisaje y lo que tienen a nivel local. Este trabajo, como bien dices, se engloba dentro de un proyecto mucho más amplio que tuvo su inicio allá por el año 2007. Comenzamos a trabajar con nidos trampa, y después, en el año 2010 y también en el 2011, se estableció como un proyecto financiado ya por el Ministerio. Desde entonces hemos continuado trabajando y seguimos trabajando con este tipo de metodología. El trabajar con nidos trampa, con trampas nido, nos permite trabajar con un método que está estandarizado, es decir, las trampas están colocadas a la misma altura, están conformadas de la misma manera, el mismo número de estaquillas, el mismo número de diámetros. Esto nos permite después hacer comparaciones estadísticas que sean potentes, que sean relevantes. En este estudio se analizó el comportamiento de las abejas en 3 tipos de cultivo diferentes: el viñedo, el cereal y la huerta. En el caso del cultivo de viñedo, que es un cultivo que a nivel local por sí mismo no ofrece recursos, hemos visto que las abejas utilizan los recursos del paisaje, o sea, el efecto del cultivo no es tan fuerte, digamos, y tiene mucho más efecto el paisaje. Y además hemos visto que a nivel de paisaje, cuando incrementa el porcentaje de hábitats seminaturales, que son remanentes de hábitats sin cultivar que quedan entre las parcelas, a medida que incrementa este porcentaje, se produce un aumento del peso de la descendencia. La estrategia dentro de la huerta hace que la presencia de estos recursos que hay dentro de la huerta hace que la abeja confíe
su descendencia a que en años sucesivos muy probablemente esos recursos estarán cerca. Es decir, ellas tienen que viajar muy poquito para conseguir el alimento, para volver al nido y conseguir el alimento. Eso es lo que se llama distancia de forrajeo, es decir, hasta dónde me tengo que mover para conseguir el alimento y volver al nido. En este caso, Smea Cerulescens parece que en la huerta confía en que ese alimento está cerca y va a estar cerca para futuras generaciones, de manera que pone una descendencia pequeña. Esto nos hace plantearnos la importancia que tiene el mantener el policultivo o la huerta tradicional. Una de las cosas más importantes a señalar en este campo es que las abejas y las avispas llevan a cabo papeles muy importantes dentro del ecosistema. Las abejas, en este caso, son potenciales polinizadores, tanto de especies cultivadas como de especies silvestres, de plantas, y en el caso de las avispas son depredadores de otros insectos que en muchos casos pueden constituir plagas para los cultivos. Así que esto, que se conoce como servicios al ecosistema, tiene un valor potencial, tanto económico como ecológico. Aseguran estos investigadores del área de zoología de la Universidad de Salamanca que en la península ibérica no había estudios de este tipo hasta ahora. Las ventajas de realizarlo en nuestro país, dicen, es que se pueden elegir paisajes muy heterogéneos en los que analizar bien el comportamiento de las abejas. Manteniendo un poco digamos, la zona de estudio, ¿no? Agroecosistemas, centrándonos en agroecosistemas, hemos ampliado un poco el rango, digamos, y estamos empezando a trabajar con otros grupos. Ahora estamos desarrollando algunos trabajos en los que evaluamos el estado de las comunidades de artrópodos que son beneficiosos para los cultivos, porque potencialmente controlan las plagas de forma natural. El trabajo de estos investigadores de la Universidad de Salamanca se ha publicado en la revista Journal of Apiculture Research. Se trata de una de las revistas más prestigiosas de su área.